Voy a continuar con esta serie de sermones basados en el libro de Habacuc. Así es que usted puede irse orientando al libro de Habacuc. Lo descontinuamos por motivos de mi ausencia, pero eso no significa que no vamos a terminar este libro. Es un libro extremadamente corto, solamente tiene 3 capítulos, pero nos deja una enseñanza de gran importancia para nuestra vida espiritual, especialmente cuando lo que Dios hace no tiene mucho sentido para nosotros, cuando tenemos muchas interrogantes a lo que Dios está haciendo. Yo he titulado esta serie basada en este libro, Caminando por Fe en tiempos de confusión. En tiempos de confusión, cuando no puedo comprender por qué pasa lo que pasa en mi vida. Un día llegó a la iglesia de San Juan de Letrán, donde había una escalera que se dice era del salón del juicio de Poncio Pilato. Era costumbre de los peregrinos subir a esta escalera, pero no la subían caminando, sino que la subían arrodillados y rezando una plegaria a Dios. Cuando aquel hombre comenzó a subir a aquella escalera, hizo lo mismo que los demás peregrinos. Se arrodilló y escalón por escalón, arrodillado, iba subiendo la escalera. Mientras hacía esto, recordó las palabras de Habacuc, el versículo 4 del capítulo 2, que dice: mas el justo por su fe vivirá. Se dice que cuando este hombre recordó estas palabras, se puso de pie, caminó y se fue directamente a su casa en Alemania. Algunos dicen que la reforma protestante comenzó en aquellas escaleras, porque aquel hombre era Martín Lutero. Este versículo, o más bien el pasaje que vamos a analizar el día de hoy, es uno de los versículos que trajo luz a la iglesia cristiana después de estar sumida en tantas cosas. Esta fue la palabra que Dios utilizó para alumbrar el corazón de un monje agustiniano como Martín Lutero, que después se convertiría en el padre de la Reforma Protestante, de donde nosotros venimos. Así es que el descubrimiento de Lutero es en realidad un redescubrimiento de la verdad del Evangelio. Es decir, que la persona a quien Dios salva y a quien Dios sostiene y en quien Dios imparte la vida en abundancia que Él prometió, no tiene que mirarse a sí mismo como si algo valioso procediese de Él, que es lo que abunda hoy en día en las iglesias. No es mirarte qué tan bueno tú eres. No es mirarte al espejo y decir que tú eres un campeón, que tú eres hermoso, que tú eres digno, que tú eres valioso. Es mirar a alguien más. La solución para el corazón, para el remedio del ser humano, no se encuentra dentro del ser humano. Se encuentra fuera del ser humano. Pero claro, seguimos creyendo la mentira de Satanás en el huerto del Edén cuando le dijo a Eva: cuando comas de esa fruta, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios. El ser humano tiene que empezar a ver fuera de él y encontrar una esperanza fuera de Él, encontrar salvación fuera de Él. No se mire a sí mismo, apóyese en la obra y en la vida de alguien más. Es en la obra y en la vida de Cristo donde podemos encontrar la esperanza y la salvación. La fe es el medio que Dios utiliza para salvarnos de una eternidad en las llamas del infierno por los siglos de los siglos. Pero también la fe es el medio que Dios utiliza para salvarnos de nuestro propio poder del pecado que mora en nosotros y de una vida terrenal hundida en el llanto, en la ansiedad y el dolor, en la tristeza, cuando las cosas no salen como nosotros queremos o se acerca el desastre en nuestras vidas. La fe es el principio necesario de la vida cristiana. Es la que abre la mano de Dios para recibir las bendiciones de Dios, para gozar entonces de la paz y del gozo y de la estabilidad emocional que el mundo, por más que intenta,
dar una respuesta, aún no lo consigue. Pero a la medida que el ser humano se refugia en Cristo y vive por fe en Cristo y depende de Cristo, entonces encontrará la paz, encontrará el consuelo en medio del dolor ante la pérdida o ante la amenaza. Así es que hoy vamos a hablar de este tema: el justo por la fe vivirá, el cuarto tema de esta serie. Vamos a ir entonces a las Escrituras, a Habacuc capítulo 2, versículos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Vayamos a Habacuc 2, 1 al 5. Gracias a Dios por su palabra, y creo de que Dios quiere renovar nuestra fe, hermano, en esta hora. Vamos a ir a leer ahí en el versículo 1 del capítulo 2 de Habacuc. Dice, hablando todavía Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mis quejas. Ese fue el final de la segunda intervención de Habacuc en su diálogo con Dios. Versículo 2, Dios responde: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Vamos a orar. Querido Dios, te suplico que en tu bondad y en tu misericordia utilices mi vida para comunicar esta verdad trascendental que puede librar el alma de la muerte eterna, pero también de la muerte en vida, aquí y ahora. Aquellos que viven como si no vivieran, aquellos que vagan por el sendero de la oscuridad, de la confusión, de la amargura, de la depresión y de la ansiedad. Usa, oh Dios, tu palabra para tocar el corazón de los hombres, y que cada uno pueda verte a ti y lo que tú has revelado como la fuente de su identidad, de su valor y de su esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a hablar acerca de este tema: mas el justo por la fe vivirá, en el contexto de Habacuc. Claro, este versículo, mas el justo por la fe vivirá, es utilizado por el apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas y también en Hebreos, para hablar específicamente de la salvación, de la vida eterna, que no se centra en las obras del hombre, sino que se centra en la obra, en la vida, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este versículo tiene que tener un significado a los primeros oyentes, es decir, al pueblo de Israel. Pero el principio no cambia y la verdad no cambia. Creo que es por fe que nosotros andamos, como dice la Biblia, y no por vista. El hombre que se apoya en sus propias obras y en lo que ve es un hombre que no puede tener constancia en sus caminos, ni en su vida espiritual, ni en su vida emocional, ni en su vida moral. Es un hombre que vive por lo que ve, pero nosotros no debemos de vivir por lo que miramos o por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha declarado en su palabra. Dios dijo algo y lo que dijo tiene que ser escuchado. Entonces, por eso este sermón lo voy a hablar en tres partes. En primer lugar, la visión que debe ser conocida. En segundo lugar, una visión que debe ser cumplida. Y en tercer lugar, una visión que debe ser creída. Para poder atravesar los valles de sombra y de muerte o los tiempos de confusión en nuestras vidas.
Entonces las palabras que estoy resaltando aquí es conocer, cumplir y creer en la verdad de Dios. Israel atravesaba uno de los momentos más tristes en su historia. Dios había determinado que castigaría a su propio pueblo a través de los babilonios. Eso es lo que reveló en el capítulo 1 del versículo 5 en adelante, del versículo 5 al 11. Dios le dijo a Habacuc: tienes que esperar un tiempo más, yo tengo un plan para castigar a mi propio pueblo Israel, porque se han desviado de los caminos de Jehová y se han vuelto a otros dioses. Pero entonces Habacuc replicó al Señor, o se quejó por segunda vez y le dijo: Señor, ¿cómo es posible que utilices a los babilonios si los babilonios son peores que nosotros? Ellos son más corruptos, inmorales, despiadados. Entonces Dios va a responder a Habacuc. Dios en su gracia y en su misericordia, Él no tiene que darnos explicación absolutamente de nada. Pero Dios muestra su gracia cuando nos revela sus planes en nuestras vidas. Dice el versículo 2 entonces del capítulo 2 de Habacuc. Habacuc esperando la respuesta de Jehová. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Hermano, del versículo 2 al versículo 4 en específico, Dios hace como un pequeño paréntesis y no responde inmediatamente a Habacuc, sino que espera. Lo que te voy a decir tiene gran importancia, porque yo te puedo revelar que los babilonios vendrán sobre Israel, y te puedo mostrar también cómo acabarán los babilonios a causa de sus pecados. Pero necesitas hacer un ejercicio en tu corazón, y ese ejercicio de la fe. Si no tienes fe en lo que yo estoy diciendo, Dios le está comunicando a Habacuc, si el pueblo de Israel no cree a mis palabras, no podrá atravesar por este tiempo de confusión. No podrá atravesar por este desierto en sus vidas. No podrá atravesar por esa crisis que está viviendo. Hay un elemento indispensable que Dios requiere en la vida de aquella persona que quiere ver la mano de Dios manifestada en su vida, y ese elemento es algo tan simple. No son tantas obras, no son tantas donaciones, no son tantas conquistas, no son tantas almas ganadas para Cristo. Es un ingrediente, es un elemento esencial. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? Y eso es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquellos que se acercan a Él crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si nosotros es algo que tenemos que alimentar cada día y procurar ser fuertes y crecer en esta área, en el área de nuestra fe, creerle a Dios. A veces hemos dejado de creer o de creerle a Dios que Dios lo va a hacer. Creerle a Dios por encima de cualquier otra cosa. Pero para poder alimentar mi fe, para poder crecer en mi fe, en mi relación con Dios, necesito saber lo que Dios me está comunicando. Necesito conocer, y voy a usar la palabra de este libro, la visión de Dios. Y no necesariamente que voy a esperar a que un ángel me hable y mirar imágenes, ver lo que va a acontecer en mi vida, en un sueño o reposando en mi casa. No es esa la visión de la que habla aquí Habacuc. De hecho, Habacuc no tiene ninguna visión. Él está hablando con Jehová y Dios le está respondiendo. Pero hay alguien que tiene una visión, y es la visión de Dios. Visión es ver con anticipación aquello que está oculto, ya causa por el tiempo o por el espacio, y que Dios lo revela. En este caso, Dios no le muestra una visión literalmente de que Habacuc pueda ver algo, pueda ver imágenes, pueda ver a los babilonios entrando a Israel y matando a los hijos de Israel, y luego siendo los medos y los persas usados por Dios para castigar a los babilonios. No está viendo estas imágenes, pero está recibiendo esta información. ¿Quién lo está viendo estas imágenes? ¿Quién está viendo todo lo que está pasando en el presente? Dios. La visión de Dios, que se la está revelando a Habacuc. No son imágenes que está viendo Habacuc. Y yo les voy a decir algo, hermano. Dios está viendo lo que va a pasar en el Apocalipsis. Ahora mismo lo está viendo. Y adivine qué, Dios se lo reveló. ¿Usted quiere saber lo que Dios va a hacer en el futuro? Lea la Biblia. Esa es la revelación más fiel, que no cambia
y que es aplicada en todos los contextos, en todas las edades, a todas las personas. Lo que Dios ha declarado, Dios lo hará. ¿Alguien cree eso? Esa es la visión de Dios más fiel. Dios le está dando una visión a Habacuc. Es información, lo que Dios está viendo. Para nosotros poder vivir una vida que agrade a Dios, nosotros tenemos que asimilar cómo Dios ve la vida. Se llama una cosmovisión bíblica, no una cosmovisión filosófica, no una cosmovisión psicológica, no una cosmovisión mundana, sino que tengo que ver cómo Dios ve, por ejemplo, mi vida, cómo Dios ve mi pecado, cómo Dios ve la enfermedad que estoy atravesando. Esa es la visión de Dios que está escrita en la palabra de Dios. Cómo Dios ve esta relación extramarital, cómo Dios ve mi pecado, cómo Dios ve mis engaños, cómo Dios ve las mentiras, cómo Dios ve mi negligencia en las cosas que debo hacer para el Señor, cómo Dios la está viendo, cómo Dios ve mi matrimonio, qué tan sagrado es el matrimonio para mi Dios, cómo ve esta relación de noviazgo que tengo con otra persona que a veces no es ni creyente, cómo Dios la mira y cómo voy a esperar entonces vivir en la voluntad de Dios si vamos rompiendo los criterios divinos y los principios de Dios. Tenemos que tener una cosmovisión bíblica. Amén, hermano. Nosotros somos llamados a vivir una vida distinta a la del mundo, pero nunca vas a vivir una vida diferente a la del mundo cuando tu cosmovisión o tu manera de ver el mundo es completamente terrenal, mundana, carnal. Nunca vas a ver tus recursos que tú tienes como Dios los ve cuando tu mente es carnal, es humana, es terrenal. Nunca vas a disponer entonces de tu tiempo porque crees tú que el tiempo es tuyo y Dios dice, no, no es tuyo tu tiempo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Por lo tanto, tenemos que asimilar la visión de Dios. En este caso, Dios está revelando. La visión de Dios consistía precisamente en que Dios castigaría a Israel a través de los babilonios, pero que luego Dios levantaría a los babilonios a los medos y los persas para castigar a los babilonios. Ya que Habacuc no entendía esta situación. ¿Cómo es que los babilonios van a castigar a los israelitas? ¿Acaso los dejarás sin castigo también a ellos? ¿O qué harás con ellos también? Dios es lo que estaba preguntando. Dios le va a revelar, pero tienes que creerlo. Y en las palabras de Dios tenemos que descansar, porque fiel es el que lo prometió y no fallará. Cuando mi esposa chocó aquí sobre la Meridian hace más o menos un año, cuando yo andaba en Cuba con mi gran hermano, el pastor alemán, los daños en la camioneta pudieron haber sido mucho peores. Pero no solamente en la camioneta, sino los daños que hubieran sufrido ella y mis hijos pudo haber sido peor. Pero este vehículo, imagino que todos lo tienen, tiene una barra de metal por la parte interna en el bumper frontal. Una barra de metal fuerte que detuvo el impacto para que no fuese mayor, para que no hubiesen mayores consecuencias en el vehículo y en la vida de mi familia. Esta barra metálica sufrió daños, ciertamente. De hecho, tuvieron que removérsela. Pero impidió que la camioneta y mi familia